días. Estamos a jueves 13 de junio. Nuestra lectura hoy se encuentra en Proverbios, capítulo 24 y 25, en el Salmo 41 y en Primera Tesalonicenses, capítulo 2. Meditaremos en Primera Tesalonicenses 2, del 1 al 6. Escuchemos con atención la lectura que Eli nos trae esta mañana. Primera Tesalonicenses capítulo 2 versículos 1 al 6. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, según que fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros cargas como apóstoles de Cristo. Muchas gracias, Eli. Bueno, este capítulo, como esta carta, nos introduce directamente al corazón de Pablo. Él se ve forzado a hacer una descripción de su ministerio y de sus intenciones, que nos permite a nosotros vislumbrar aspectos personales que contienen profundas lecciones espirituales. Los judaizantes, que eran de origen y procedencia hebrea, estaban mentalizados con las tradiciones y costumbres de la antigua dispensación y se habían constituido en enemigos directos de quien predicara la libertad en Cristo. Donde ellos iban, fomentaban el desprestigio del apóstol Pablo, procurando conseguir prosélitos, seguidores de la ley de Moisés y cumplidores fieles de los propósitos y preceptos establecidos por sus líderes religiosos. El descrédito que hacían del apóstol llevaba a éste a tener que salir al paso de las acusaciones que le hacían en muchos de sus escritos, como ocurre en este extenso párrafo que tenemos en el capítulo 2 de Primera Tesalonicenses. Si leemos entre líneas, notaremos que, aunque nos parezca increíble, había personas que en la iglesia de Tesalónica decían lo siguiente: el ministerio de Pablo ha sido un fracaso, su enseñanza ha sido un error. Además, Pablo tenía motivos impuros en su trabajo entre nosotros. Está tratando de engañarnos, nos hace trampas. Además, él no tenía la aprobación de Dios. No era digno de confianza para el Evangelio. Estaba tratando de agradar a los hombres y utilizaba lisonjas. Pero además, que era culpable de encubrir orgullo, porque estaba buscando que los hombres le alabaran. Parece mentira, pero si leemos entre líneas, todas estas cosas están presentes en la respuesta que Pablo va a dar al escribir desde el corazón a esta iglesia tan amada. No podemos saber cómo fue que estas cosas comenzaron a correr entre ellos, pero lo cierto es que Pablo debió aclarar su motivo: anunciar el Evangelio de Dios. En el versículo 2 dice: pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Ese era el motivo. Él había ido, había entrado, había visitado esta familia, esta iglesia, esta ciudad, para anunciar el Evangelio. Luego habla de su método: sin error, impureza
ni engaño. Y dice el verso 3, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Y luego presenta su meta. En el versículo 13 dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Su motivo, su método y su meta. Anunciar el Evangelio de Dios sin error, sin impureza, sin engaño, y presentar la palabra y la persona de Cristo. 13 veces utiliza Pablo la palabra sabéis. Esta palabra está haciendo pensar en la información, en el recuerdo y en la experiencia de los tesalonicenses. Esto significa entender, darse cuenta, percibir, y nos habla de la transparencia que tuvo su ministerio. 19 veces Pablo utiliza la palabra hermanos, lo que nos muestra que los amaba profunda e intensamente. Y les dice nuestra visita. Versículo 1. Y esta palabra es un camino adentro. Se utilizó en el capítulo 1, verso 9, cuando dice, ¿qué clase de entrada tuvimos entre vosotros? Más tarde la utilizará el autor de Hebreos en el capítulo 10, versículo 19, de la entrada del creyente al trono de Dios. Allí nos podemos presentar por un camino nuevo y vivo. Y luego en Hechos 13, 24, se habla de la venida de Cristo a la nación judía. Esa era la entrada. Pablo les visitó, quiso llegar muy adentro. No era una visita superficial, no era el repartidor de la correspondencia que timbra en tu casa, te entrega el paquete y se va constatando tu nacionalidad, tu nombre, tu DNI, tu documentación. No, es alguien que entra en tu hogar, que te visita, que permanece, que se alimenta, que come, que se ducha, que duerme, que comparte horas contigo. Es una visita adentro. Y esto es lo que Pablo hizo con los tesalonicenses, es lo que Cristo hace en nuestras vidas. Ahora, cuando leemos este párrafo, descubrimos el conflicto en el ministerio. Porque Pablo utiliza términos fuertes para describir la condición en la que se encontraba él y los que le acompañaban al realizar esa visita. Al llegar a Tesalónica, el sufrimiento en Filipos y la fuerte oposición allí son el marco en el que destaca con más vivos colores el denuedo con que ellos le predicaron el Evangelio. Y Pablo utiliza la palabra padecer, que significa sufrir antes, ultrajados, que significa insulto, daño, maltrato, tratar con insolencia. Usa también la palabra oposición, que nos habla de una lucha, un conflicto, una emoción intensa, una extrema tensión emocional. Cuando Pablo utiliza estas palabras, por ejemplo, escribiendo a Timoteo, le dice en su primera carta, capítulo 6, verso 12, pelea la buena batalla. Cuando se despide de Timoteo en su segunda carta, capítulo 4, verso 7, dice, he peleado la buena batalla. Y en Hebreos 12:1 se nos habla de la carrera que nos es propuesta, la prueba que se nos presenta. Presente, pasado y futuro, el sufrimiento, la agonía forma parte de la vida cristiana. Meditando en el Salmo 40 esta semana, hemos dicho que nuestra vida transcurre entre el quebrantamiento y la liberación.
El creyente está llamado a sufrir agonías. Por eso, el gozo del creyente no procede de las circunstancias que le rodean, sino de Dios. Y aunque para el mundo podamos estar perdiendo la vida, hemos de seguir afrontando agonías para la gloria de Dios. Así lo afirma Pedro. El sufrimiento por causa de identificarnos con Cristo es una forma de glorificar a Dios. Y Pedro afirma esto en su primera carta, en el capítulo 4 y el versículo 14. Por eso nosotros miramos a Pablo aquí y le vemos abriendo su corazón, recordando la agonía que sufrió para llevar el mensaje a estos hermanos, y encontramos en él un ejemplo de pastor, de líder, de siervo, que nos bendice, que nos advierte y que nos desafía para servir al Señor diariamente, a pesar de las pruebas, de los obstáculos y de la oposición. Amado Padre, gracias por el ejemplo de Pablo. Gracias por esta carta a los tesalonicenses. Gracias porque en medio de la agonía hay una fuente de gozo que fluye del trono de la gracia, en la comunión contigo, en el sentir de saber que estás con nosotros en todo momento, en todo lugar. Y aunque a veces las circunstancias nos alegran y otras veces nos entristecen, Señor, que nuestra fuente de gozo esté en ti, en la comunión contigo, en la experiencia plena, satisfactoria de saber que estás en nuestras vidas hoy. Te adoramos y nos entregamos a ti en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Manteneos bendecibles y Dios mediante, mañana, viernes, cerramos esta semana de meditación.